título del mensaje del día de hoy, quizá usted ya lo vio, es bastante revelador. ¿En qué sentido, hermano? Y también muy introductorio. Porque cuántas veces nosotros hemos escuchado y vamos a escuchar que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O que somos salvos por gracia y no por la ley. Personalmente, hermano, para mí esa frase o ese contraste no es algo muy nuevo porque a través de mi vida siempre he estado en iglesias donde esto se ha enseñado. Pero sí creo que hay una parte que a veces nos falta entender de una buena forma. Y eso es entonces si yo soy salvo por gracia, si yo creo que Dios me ha salvado por su pura gracia, por el puro efecto de su voluntad, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la función, la utilidad de la ley? ¿Significa, hermano, que para nosotros como creyentes la ley no tiene ningún tipo de utilidad? ¿Qué tan importante era para Israel y qué tan importante debe ser por nosotros? ¿Es tan vigente como aquel tiempo en que se dio? Porque muchas veces nosotros anulamos por decirlo así, hermano, anulamos la utilidad de la ley. Entonces, cuando alguien nos pregunta, no, la ley es que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y uno se pregunta entonces, ¿qué hacemos con la ley? No sé, la rayamos un poco, hacemos un colegial, no sé para qué sirve la ley, no sé cómo qué utilidad le podemos sacar. Porque hermano, si entendemos que nosotros somos salvos por la gracia, ¿por qué deberíamos luchar por vivir una vida santa? Entonces, usted, hermano, aquí el día de hoy que ha llegado, ¿tiene alguna obligación de guardar la ley de Dios? Muchos temas como el dinero, como la familia, como el trabajo, tienen mucho que ver con lo que dice la ley sobre estas cosas. Cambiaría un poco nuestra forma de relacionarnos día a día. Sin embargo, para dar a la meta, hermanos, si puedo poner ahí el final al que queremos llegar, vamos a entender que el propósito de la ley, hermano, es guiarnos a la salvación. Ya eso es lo que vamos a llegar al final. Pero ahora usted quiero que pueda observar el recorrido, como el profesor de matemáticas. No quiero el final, quiero que todo el proceso esté tal cual yo lo enseñé. Y así vamos a ver en la palabra del Señor. Primero, hermano, aquí los versículos 15 al 18 nos dan a entender un poco de su propósito. Nosotros vamos a ver 3 puntos. Primero aquí dice, hermanos, hablo en términos, estamos en Gálatas 3, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Primero, para entender la utilidad de la ley, debemos entender que la ley no hace algunas cosas. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo 15 al 18. Hay algo que la ley no hace. La promesa de Dios nos trae salvación, pero no la ley. Y ese es el primer punto, hermano. El propósito de la ley es guiarnos a la salvación primero, porque la ley no trae salvación, sino que es la promesa de la simiente de Abraham la que iba a traer salvación, el cual es Cristo, se nos dice. En Cristo está la salvación, no en la ley. Y eso debemos tenerlo bien claro en nuestra mente, bien claro en nuestro corazón, para luego, una vez entendiendo, por decirlo así, cuál es el propósito de esta ley, nosotros, por decirlo así, podamos comprender y entender lo que Dios quiere a través de llevarnos por esta ley a la salvación. Entonces, hermano, Pablo usa primero un ejemplo. Aquí en el versículo 15 se nos dice que Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, una promesa. Entonces, un pacto o un testamento dice, aunque humanamente hablando, el pacto o el testamento se hace y una vez que queda legalmente estipulado, nada puede cambiarlo. No importa lo que venga después de eso, si el testamento está en una vía, ahí se queda. Entonces ya no se puede romper, sin importar las circunstancias. No importa, por decirlo así, si en el testamento de un padre o una madre deja todo, por decirlo así, los bienes a una hija y no a otra, teniendo dos. Y esa hija que le dejó todos los bienes después se vuelve una millonaria y no necesita la herencia, nada cambia, porque el testamento ya se estableció legalmente, no se cambia. Por eso nos está diciendo el pacto que Dios ha hecho, nadie lo invalida. Imagínate que los pactos de los hombres se invalidan, imagínate el pacto de Dios, mucho más serio es. Eso es lo que está diciendo.
Pero luego se nos aclara que la llegada de la ley no va a cambiar la promesa, no va a cambiar el pacto. Dice el versículo 17 que la ley llegó 430 años después de este pacto. Entonces lo que nos está diciendo es lo siguiente. Ustedes que quieren añadir a la promesa, añadir a la salvación, añadir a la simiente de Abraham que sería Cristo, la ley en realidad no tiene sentido porque ya se hizo el pacto. No podemos agregar más cosas porque el pacto ya está hecho, nada lo va a cambiar, sin importar que venga la ley. Pues mucha gente decía, bueno, si Dios dio la ley, después cambia las cosas. Cambia las cosas porque Dios dio una ley. Entonces ahora tenemos que sumarle, por decirlo así, a la simiente la ley. Pero no está diciendo, hermano, que la bendición, que Dios haya cambiado de opinión, que la bendición que Él prometió en Abraham ahora iba a ser más la ley. Eso es lo que nos está diciendo. La ley, como dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y la ley y la promesa no pueden coexistir, porque una arruina a la otra. ¿En qué sentido? Primero, una promesa, para que produzca resultados, solo debe ser creída. No necesita que yo haga algo. No es un pacto condicional. Dios dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No está diciendo si tú haces algo o si las naciones hacen algo. Dice, en ti vendrá, pero tienes que creer. No está poniendo una condición, no está pidiendo nada. Pero para que una ley produzca un resultado, ¿qué tiene que hacerse? Obedecerse a esa ley. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermano? Que está poniendo en contraste ambas cosas. La ley que nos pide, la ley igual a premio, hay que obedecer para recibirlo. Pero la promesa igual a un regalo, solamente hay que creerlo para recibirlo. Por eso es tan diferente, es tan distinto, no podemos mezclar el pacto de Abraham con la ley. Y no podemos mezclar la promesa que Dios hizo a Abraham con la ley, porque si tienes que trabajar para recibirlo, entonces es un premio. Pero en la promesa, si tú solamente crees, entonces es un regalo, lo cual es la salvación. Como bien se nos menciona aquí, hermano, este era un pacto que Dios hizo con Abraham, no que Abraham hizo con Dios. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham, no que Abraham le prometió a Dios. La promesa de Dios fue a su simiente, a la simiente, a alguien que vendría. Está hablando en singular, como dice acá, la cual es Cristo. No está haciendo una referencia a la nación de Israel, sino a Cristo, que era la promesa del cual vendría. Por eso usted entiende que el enemigo muchas veces haya intentado, por decirlo así, acabar con el nacimiento de los hijos de Israel, acabar con el pueblo de Israel. Tenemos varios casos. El caso conocido en Éxodo, capítulo 1, cuando un faraón exige la muerte de todos los primogénitos o de todos los hijos que nacieran de las israelitas. Tenemos otro caso más adelante en el libro de Esther, donde un hombre llamado Amán quiere matar a todos los israelitas. Y así distintos casos, así distintos pueblos que atacaron a la nación de Israel. Incluso el mismo día o el mismo tiempo que Cristo estaba naciendo, hubo un Herodes el Grande que mandó a matar a todos los niños de Belén. Entonces tenemos, y usted puede observar distintas circunstancias a través de la historia, donde el enemigo intentó quitar la promesa de esa simiente. La promesa que Dios hizo a la simiente, eliminando la simiente. Porque si Dios promete a la simiente, si ya no hay simiente, no hay promesa. Por eso hubo tanto ataque al pueblo de Israel. No porque el pueblo de Israel fuera especial o tuviera una bendición especial, distinta para nosotros. La bendición que vendría por el pueblo de Israel, para ellos era la misma que vendría para nosotros. Que en esa simiente iba a venir el Salvador de todos los hombres, de todas las personas, el cual es Cristo. Por eso, hermano, es tan importante entender esto. La salvación no viene por el cumplimiento de la ley, no viene por mis buenas obras. ¿Por qué viene? Porque Dios prometió algo a Abraham, una simiente la cual es Cristo. Y en Cristo solamente hay salvación. Si el texto bíblico nos habla de lo que no hace la ley, porque la promesa viene en la simiente, y esa simiente en Cristo, y en Cristo luego viene la salvación. Entonces, hermano, ¿para qué sirve la ley? Bueno, no es una pregunta que me hice yo, está en el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve? Ve ahí conmigo versículo 19 al 23, perdón. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta, apóstol Pablo. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, hermanos, la ley llegó para algo. No llegó para hablarnos de nuestra salvación, sino que la ley, ¿sabe para qué llegó? Para hablarnos de nuestro pecado. Para eso llegó la ley, hermano. La ley no la ley vino para mostrarnos cuál era nuestro problema, pero a la misma vez vino para mostrarnos que nosotros no somos la solución a ese problema. Vino para hacer una radiografía espiritual, por decirlo así, para mostrarnos que nosotros no somos la solución. Al final del versículo, o en medio del versículo 21, dice, si la ley pudiera vivificar la justicia, claro, debería ser por el cumplimiento de esta ley. Pero dice, la ley no puede vivificar, no puede traer vida. La ley de alguna manera trae muerte. Podríamos ser justos por la ley, pero no, dice el Señor. La Escritura de alguna manera, hermano, nos golpea la cara al decirnos que somos prisioneros de nuestro pecado si estamos sin Cristo. Eso es lo que dice más adelante. La Escritura lo encierra todo bajo pecado. Y uno se pregunta, pero la Escritura trae vida. Y eso es porque primero tiene que mostrarnos que estamos muertos para darnos vida. Por eso, hermano, es tan importante la ley. Ese es su propósito, que si no estamos en Cristo, estamos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente. Este es el propósito de la ley, mostrarnos nuestra realidad. No es que simplemente sin Cristo nosotros estamos viviendo una vida un poco lejos de la voluntad de Dios, estamos fracasando en nuestra vida, no, sino que estamos bajo el poder del pecado y necesitamos un rescate. Eso es lo que la Escritura, por decirlo así, la palabra de Dios viene a decirnos, es lo que nos muestra. La ley tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. Nos dice que estamos mal, pero la ley no da salvación por sí misma. Por eso una lista de reglas, hermano, para decirle yo a usted, hermano, estas son las cosas que usted tiene que hacer para ser salvo, no va a servir, porque la ley que dio Dios no era para eso. No era para guiar, para hacernos salvos. Era para guiarnos a nuestra salvación de una forma. Por eso, hermano, porque cada vez que nosotros vemos la ley, al observar los estándares de Dios y tratar de guardarlos y no lograrlos, la ley me muestra que estoy incapacitado para cumplir esta ley. La ley hace su obra al llevarnos a reconocer nuestro pecado para guiarnos a nuestra salvación, para guiarnos a nuestra necesidad de la salvación por gracia. La ley, hermano, funciona como una radiografía, como decía. El examen nos muestra todo lo que está malo, tal cual lo hace una radiografía. La radiografía no puede mentir porque dice, aquí está, eso es lo que hay dentro tuyo, aquí está, reflejado. No está mintiendo, no está haciendo una opinión, así funciona la ley. No está opinando, dice, esto está bien, esto está mal. Esto es santo, esto es impuro. Si tú incumples, esto es pecado. Y así de simple, hermano. Pero si usted viene y, por ejemplo, usted tiene que hacerse una radiografía, viene usted al doctor y el doctor le muestra la radiografía, usted sabe lo que está mal, usted no dice, gracias doctor por mostrarme lo que está mal, porque ahora que sé que está mal, me puedo curar. No, nadie dice eso, porque la radiografía solo muestra el problema, solo muestra lo que está mal. Después puede seguir un tratamiento, puede ser una intervención, pueden ser medicamentos, pueden ser muchas cosas. Pero la radiografía, ¿qué hace? Dice, este es tu problema. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tienes mal en tu corazón, en tu hígado, en tu riñón, aquí está. Entonces, hermano, la ley lo que nos dice es, mira, esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal en tu vida. Veamos los 10 mandamientos, dice la palabra. Veamos el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recién hablamos y escuchamos de que podemos tener otro Dios. Primer mandamiento incumplido. Podemos saltar al cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Nosotros decimos, pero eso es para el pueblo de Israel. No necesariamente, porque Dios destinó que nosotros dejáramos un día para congregarnos a la semana, para estar con Él. Sea miércoles, sea domingo, dependiendo del contexto. Pero para estar con el Señor, debemos guardarlo. Luego vemos otros mandamientos más prácticos. 5, honra a tu padre y a tu madre. Sé obediente. ¿Y qué pasa? Desobedecemos. Entonces la ley está mostrando, mira, aquí están tus pecados. Mira, aquí está lo malo. No matarás. Quizás ninguno de nosotros ha asesinado a alguien, pero la Escritura dice, si aún odias en tu corazón, ya eres, por decirlo así, un homicida del corazón. Es dura la ley, pero es necesaria, porque nos muestra tal cual somos. Dice, no cometerás adulterio. Y quizás dice, yo nunca he adulterado. Pero dice, si miras a una persona del sexo opuesto con deseo lujurioso, entonces has pecado. Has sido un adúltero del corazón. Y ahí está.
9 no dice no dirás falso testimonio. Traducido, no mentirás. Entonces yo he mentido, usted ha mentido, hemos mentido. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ahí está tu pecado, velo. Ahí está la radiografía espiritual. Por eso dice que la Escritura lo encierra todo bajo pecado, porque nos muestra tal cual somos. No miente, ahí está. Es el mismo estándar para todos. Es como todos llegamos a entender que hemos sido pecadores. Por eso la ley nos sirve para ver nuestra condición. No nos cambia, por supuesto, pero necesitamos algo más. La ley primero no nos da salvación, ¿por qué? Porque la promesa de Dios es la que trae salvación. La promesa de que iba a venir un Salvador, el cual ya vino. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Eso es lo que nos da salvación, creer en Cristo, poner nuestra fe en Él, nada más. Pero luego dice, ¿sabes para qué sirve la ley? Para guiarte a entender tu pecado. Luego la tercera cosa que yo quiero que veamos, hermano, ya en los siguientes versículos, voy a leer de nuevo el 23, 24 y 25, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer el corte del mensaje del día de hoy. Mi mente me dice no puedes hacerlo acá porque hay una coma y no hay un punto, aunque sea, hermano. Pero bueno, vamos a hacerlo igual acá porque va a entender la próxima semana por qué. Pero hermanos, algo que vamos a ver ahora es que la ley tiene el propósito directo de guiarnos a Cristo. La ley lo que hace, hermano, es primero nos muestra el pecado y luego nos muestra cuál es la solución. No es la solución, pero la muestra. Entonces, hermano, la ley obra de dos formas en la vida de un cristiano. Primero dice, nos encierra, es como si fuera un guardia que está ahí alrededor nuestro. Y nos dice, ¿quieres salir? No puedes porque tienes pecado. Pero luego se nos dice que es un ayo. Un ayo es un tutor, hermano, alguien que estaba a la par, por decirlo así, de un niño en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermano, en los hogares, en la época de Pablo, los padres que trabajaban, obviamente, tenían a un tutor al lado de su hijo. Este tutor los llevaba al colegio, les enseñaba algún oficio y también los disciplinaba. Y lo que hacía era acompañarlos, por decirlo así, en su etapa inicial, muy niño, hasta su adolescencia, que en aquellos tiempos ya eran como entre 10 años y su juventud para los 13, 14 a ser considerado un adulto, ser considerado un hombre. Entonces lo que el Señor, por decirlo así, está tratando de mostrarles es esta imagen, tanto la del tutor como la del guardia. Ambas imágenes, ¿qué hacen? Quitan la libertad del niño, quitan la libertad de la persona. Primero, el tutor está ahí vigilante, está mirando, tiene que cumplir ciertas cosas el niño. ¿Y qué hace también el guardia? Está ahí, lo mantiene ahí. Son dos imágenes que nos mantienen encerrados. Por lo tanto, si nosotros vamos a una religión, antes de seguir explicando que solamente se basa en su propia justicia, en sus propias obras, y no en la justicia de Cristo, no en la obra de Cristo, no en el Evangelio, no en las buenas noticias de Jesús, se va a caracterizar por tres cosas. Primero, un sentimiento de esclavitud. Eso es lo que una persona en una religiosidad tiene. Se imagina, hermano, yo tuviese el día domingo y a todos los hermanos que están el día domingo yo le digo, hermano, venga el día miércoles, porque si no va a perder su salvación. Quizás todos vendrían acá. No porque quieren adorar al Señor, por supuesto, sino porque tienen miedo. Están esclavos, tienen un sentimiento de esclavitud. Hermano, usted tiene que dar cierta cantidad porque ese es el boleto al cielo. Y no hay rebaja en el boleto hacia el cielo. Y todos dando y dando, produciendo recursos. ¿Por qué? ¿Porque aman a Dios? No, porque hay un sentimiento de esclavitud. Otra cosa que produce una religión de las obras es una relación impersonal con Dios, motivado por un deseo de las recompensas y un temor por el castigo que Dios puede dar. Si yo hago esto, el Señor me ama. Si no hago esto, lo dejo, el Señor me va a castigar. Y última cosa, una ansiedad de su aceptación por Dios. Siempre se está preguntando si Dios le ama, siempre se está preguntando si Dios lo quiere, siempre se está preguntando si Dios va a ser quien le va a recibir, siempre se está preguntando si Dios va a abrir las puertas de su hogar para recibirlo. Si usted alguna vez ha escuchado a alguien, a un falso maestro, porque es una falsa enseñanza, sobre este tema, hermano, usted sabe lo que es vivir con ese sentimiento de esclavitud, de no saber si Dios le ama, sino saber si Dios le ha perdonado.
Pues la Escritura dice, Dios ya te ha perdonado si pusiste tu fe en Él. Por más que en la cruz el Señor murió y nos dio la salvación, y eso fue algo que pasó y aún pecamos, el Señor en la cruz que dijo, consumado es. Dijo, ya no hay nada más, ya está listo, está completo, está todo el pago hecho. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano, cuando usted vive una vida entendiendo el propósito educativo de la ley para su salvación primero? Usted vive una vida no de cautiverio, sino de libertad. Porque sabe que Dios ya le ha amado y le ama y le amará. No va a cambiar su amor. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Una segunda cosa que nos dice es que vamos a tener una relación no impersonal, sino íntima con Dios, porque sabe que Dios quiere escucharlo. Sabe que simplemente con confesar su pecado, Dios ya le ha perdonado. Sabe simplemente que con acercarse Dios está agradado de un creyente que quiere, por decirlo así, compartir su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aunque Él sabe lo que nosotros vamos a decir, se goza en que nosotros vayamos a orar con Él. También vamos a ver no una actitud de inmadurez, sino una profunda madurez de carácter desde dentro hacia afuera. Por eso, hermano, cuando nosotros evangelizamos o recordamos el Evangelio en nuestra vida, nunca debemos pasar por alto la ley. ¿Por qué razón, hermano? E ir directo al Evangelio. Porque es un fallo restar importancia a la ley para llegar al Evangelio. Porque regularmente, hermano, no nos gusta hablar de la ley, porque la ley es dura, la ley es fuerte. A nadie le gusta ser portador de malas noticias. A nadie le gusta ser el heraldo de la destrucción, de la muerte, de la pérdida. A ninguno. A todos que nos gusta dar buenas noticias, hermano. Tengo esta buena noticia, hermano, mire, pasó esto, hermana, aquí, a su familia, a sus amigos, a su esposo, a su esposa, nos gusta traer buenas noticias. Regularmente dar malas noticias no es algo muy agradable, pero las malas noticias aquí son algo bueno. ¿Por qué? Recuerde, es una radiografía de obtener la salvación. No estamos hablando de una mala noticia sin buena noticia, pero no hay que entender primero la buena antes que la mala, si no la buena no es buena. ¿Y qué quiero decir con esto? Un pastor dijo, ningún hombre jamás ha apreciado el Evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necedad. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo dice que es convencer de pecado. Y si usted se pone a pensar, el Espíritu Santo convence nuestro corazón de pecado. Pero hermano, cuando usted quiere convencer a alguien, ¿con qué lo convence? Con argumentos. Lo convence, por decirlo así, en una conversación, por decirlo de una forma. Presenta sus argumentos, presenta, por decirlo así, su producto, si quiere decirse de una forma. ¿Qué hace el vendedor? No intenta convencer de que necesitamos ciertas cosas. Uno dice, quizá yo no necesito eso, pero me siento tan convencido de que lo necesito. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo nos convence al momento de ser salvos antes de nuestro pecado. ¿Y cómo lo hace? Con la ley. Porque la ley presenta todos los argumentos para mostrarnos que somos pecadores. Nos convence de pecado, ¿por qué? Por medio de la ley. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ver la salvación de una persona, la ley es importante. Necesita escuchar de la ley. Necesita escuchar que Él incumple muchos de los mandamientos, que se hace imagen, que adora a otros dioses, que no ama, que no honra a sus padres como debería, que, por decirlo así, ha deseado el mal hacia otra persona en su corazón, que ha adulterado en su corazón, que ha mentido, que ha, por decirlo así, también codiciado cosas. Por eso, hermano, el Evangelio es tan importante como la ley al momento de presentar las buenas noticias. Nuestro esfuerzo, hermano, por ganar la aprobación de Dios mediante la obediencia de la ley de Dios, nos recuerda que debemos ir más allá porque no podemos. Cuando usted confía en Cristo, ha aprendido la lección. Se deja de esforzar. ¿Se deja de esforzar en qué sentido? Se deja de esforzar por ganar la aprobación de Dios. Por eso entender para qué sirve la ley es tan importante. Por ejemplo, hermano, quizás no lo vamos a hacer así, pero usted que está escuchando este mensaje, vaya el día domingo, aquí en la misma iglesia, no lo digo que haga, pero pregúntele a otro hermano que quizás no escuche este mensaje. Dígale, hermano, ¿para qué sirve la ley? Quizás no va a tener idea, porque no sabemos para qué sirve la ley. Porque regularmente no entendemos y no comprendemos. Pero la ley, hermano, es ese tutor que nos está enseñando para entregarnos al Padre, que nos está mostrando nuestro pecado para que entendamos nuestra necesidad de Cristo, que nos está mostrando quién es Cristo para que vayamos a Él. Pero la ley no es el fin, es el medio por el cual nosotros entendemos el pecado. No nos está diciendo, por decirlo así, cómo ser salvo, nos está diciendo, anda a Cristo, el cual te puede hacer salvo. Pero ahora vamos a ver otra cosa de la ley. La ley fue el supervisor, obviamente, hasta que encontramos a Cristo. Pero pongámonos a pensar,
Si la ley es representada como un tutor que nos lleva ante Cristo, el tutor que llevaba al niño hasta una edad madura, de 13, 14 años, eso es raro, porque en nuestro contexto pensamos que un niño madura a los 30. Y no, debe estar madurando a una edad de adolescente, creciendo, entendiendo algunas cosas. Pero a los 13, 14 años para ellos ya era alguien más adulto, alguien que tenía ciertas responsabilidades. ¿Y qué debemos entender nosotros de eso? Que, por ejemplo, es el propósito que este niño que llegaba a esa edad, a los 13, 14 años, se olvidara de todo lo que aprendió antes, porque ahora es libre. No. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando entendemos que alguien tiene la ley y la ley le llevó a Cristo, después la ley, como somos libres de la ley, no tenemos que cumplir nada de la ley. Y ahora eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve la ley? De esta forma. Así como ese niño crece, así como ese niño avanza, aprende muchas cosas, la idea no es que él, una vez hecho hombre, o en este caso una vez salvo, nos olvidemos de qué nos ha llevado a eso, sino que ahora, habiendo aprendido los valores y principios necesarios, vivamos de acuerdo a esos principios y valores. Lo voy a poner con un siguiente ejemplo y yo sé que usted me va a entender. Quizá usted cuando era un niño escuchaba de sus papás que usted debía acostarse temprano. ¿Por qué? Porque es lo más lógico. Tenemos que acostarnos temprano, ¿para qué? Para dormir lo necesario y el próximo día estar bien para el colegio, el liceo, la universidad. Uno entiende eso, ¿no? Que hay que descansar bien. No hay ninguna gracia desvelarse porque al otro día uno anda cansado, con mal genio, anda medio inútil, no sirve. Pero ¿qué pasa, hermano? Que una vez entrando a la vida adulta, sobre todo con hermanos que pueden tener algún tipo de negocio, emprendimiento, han descubierto que acostarse temprano no siempre es la solución. Que a veces hay que quedarse hasta tarde porque hay trabajo, que a veces terminó el trabajo a cierta hora, pero después hay cosas en la casa. Y parece que estamos incumpliendo lo que nuestros papás nos enseñaron cuando éramos más pequeños. Pero ¿qué entiende uno de eso? El principio. Tienes que descansar bien para poder seguir. Entonces, ese principio está almacenado en el corazón, aunque la práctica y la ley no sea la misma. Porque ninguno de nosotros dice, ya, a mis papás me enseñaron que a las 9 tenía que apagar la luz y la tele y me iba a acostar. Y así de adulto lo hago lo mismo. Ninguno. Sino que dice, yo sé, yo aprendí, mis papás me enseñaron que yo debía descansar lo necesario para el próximo día. Quizás trabajo hoy día hasta tarde, quizás el otro día me levanto temprano, pero pronto estoy listo para descansar en algún momento, en algún contexto, me estoy preparando. Quizás este día no hago aquí, no hago allá, quizás como algo rápido, después comeré más sano y saludable, los vegetales, el brócoli, la espinaca que mi mamá me enseñó, pero ahora no, me mando una hamburguesa. No, eso no, hermano. Pero otras cosas sí. Y uno va aprendiendo, va guardando los valores y los principios. Y eso es lo que la ley hace, como nuestro tutor nos enseñó a Cristo y después, hermano, porque después teniendo ya la salvación, no es que ahora nosotros seamos libres para matar a una persona, sería ilógico, para cometer adulterio. No somos libres porque, a pesar de que sí nos dice que somos libres porque el Señor nos perdona, nos dice que somos libres para hacer y actuar diestra y siniestra como queramos. Por eso ahora que hemos asimilado los valores, vivimos una vida de manera que honremos a nuestro Dios. Hemos asimilado el valor moral de la ley. Hemos asimilado lo que Dios quiere, lo que Dios desea, para que nosotros lo honremos a Él. Pablo nos enseña que ya no tenemos una relación con la ley como muchos que entienden que en la ley hay un sistema de salvación. No, pero debemos saber que existe un deseo de atesorar los valores de la ley, de atesorar estos valores que la Escritura nos enseña. Movidos por la gratitud debemos ser mejores en obediencia a estos valores que Dios nos ha dado. Entonces la ley nos ayuda de tres formas a entender. Si queremos sintetizar, hay una cosa que yo no he mencionado, porque si no el mensaje dura 15 minutos más y obviamente no queremos que dure 15 minutos más, pero la Escritura, hermano, nos muestra que la ley tiene tres propósitos. El primero es guiarnos a Cristo. Mostrar nuestro pecado, guiarnos a Cristo. No nos da la salvación, pero nos guía a quien nos da la salvación. Segundo, una vez ya salvos, ¿la ley para qué nos sirve? Como un medio valórico para nosotros honrar y agradar al Señor. Y tercero, y esto es muy interesante, como al pueblo de Israel la ley le servía, sirve como un medio para que la sociedad aplicada desde el gobierno reduzca su pecado, reduzca su inmoralidad. Porque la ley en el pueblo de Israel funcionaba como un sistema de Estado. No era solamente una ley que se predicaba por decirlo así, el templo. No, era la ley que se debía cumplir. Había normas para los profetas, para los reyes, para todos. Todos debían cumplir esas normas, porque eso reducía, por decirlo así, el pecado en la sociedad. No lo sanaba, no convertía a las personas en salvas, pero sí, por temor al castigo, reducía, por decirlo así, el pecado.
Y esa, por eso digo esa tercera cosa. Se puede extender mucho más esa explicación, pero creo que ya estamos entendiendo. Quiero terminar con esto, hermano. La ley es un espejo que nos ayuda a ver nuestra sociedad y nos guía a Cristo. Por más que el espejo muestre suciedad, el espejo no produce limpieza. Pero veamos cómo lo dice Santiago capítulo 1, hermano. Santiago capítulo 1, y con este pasaje terminamos, versículos 22 al 25. Dice ahí, hermano, en Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, la ley y la palabra nos ayuda como un espejo. Nos ayuda a ver, por decirlo así, nuestro pecado, nos ayuda a ver nuestra suciedad. ¿Para qué? Para que acudamos a Cristo, para que acudamos a nuestro Salvador, para que una vez creyentes, la palabra sigue siendo como un espejo, para que vayamos a Cristo y no permanezcamos, hermanos, esclavos de ese pecado. Por eso es tan importante, hermano. La ley y la gracia obran juntas en la salvación. La ley nos lleva a Cristo, en la cual somos salvos por su gracia al poner nuestra fe en Él. Por eso, a pesar de que, hermanos, muchas personas hoy día quieren tener un sentimiento de gozo y de aceptación de Dios, si no admiten la gravedad de su pecado, no podrán serlo. Si no ven cuán incapaces son por medio de la ley, difícilmente el mensaje de la salvación será liberador, mucho menos será vivificante. Y termino con esta frase. Al menos que no veamos cuán grande deuda teníamos, no entenderemos cuán grande pago ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Y eso es lo importante de la ley. La ley muestra qué tan deudores somos por nuestro pecado, pero también nos muestra cuán grande es Cristo al perdonar esa deuda. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición este mensaje. Vamos a tener ahora un tiempo como cada